Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Fonseca. Actualmente estoy cursando la carrera de Ciencias Criminológicas en el grado de bachillerato y hoy les vengo a presentar el trabajo de la actividad académica número 7, reporte académico audiovisual. Asimismo, la teoría de la sanción penal y la ejecución penitenciaria respectiva. La reflexión. El Código Penal de Costa Rica entra en vigor a partir de los años 70, con el surgimiento de nuevas políticas de desarrollo costarricense, como el requerimiento en cualquier otro procedimiento legal. Sin embargo, en la actualidad existen varios vacíos institucionales que pueden afectar la efectividad del Código Penal respectivo. ¿Qué tipo de penas regula el Código Penal costarricense? Existen dos tipos de penas reguladas por el Código Penal costarricense. Son las penas principales y accesorias, dado que se encuentran reguladas a partir de multas, castigos y que se relacionan a partir con la prisión y el tratamiento delincuente en sus diferentes factores. Cito, la ley penal costarricense se aplicará a quien cometa un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones establecidas en los tratados, convenios y reglas internacionales aceptados por Costa Rica. Para los efectos de esta disposición, se entenderá por territorio de la República, además de natural geográfico, el mar territorial, el espacio aéreo que los cubre y la plataforma continental. Código Penal Costarricense, Asamblea Legislativa, 1970, artículo 4. ¿Quién se encarga del control jurisdiccional de estas penas? Según lo regulado en el Código Procesal Penal, el Ministerio Público tendrá la potestad de verificar el ejercimiento del control jurisdiccional a partir de los procesos judiciales correspondientes. Cito, el Ministerio Público ejercerá la acción penal de forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Además, tendrá a su cargo la investigación preparatoria bajo el control jurisdiccional en los actos que lo requiera. Asamblea Legislativa, número 7994, Código Procesal Penal, 1998, artículo 62. ¿Quién se encargará de la gestión penitenciaria de estas penas? El Ministerio de Justicia y Paz se encargará de todo el proceso de gestión, planificación y ejecución de la pena asignada a cualquier tipo de persona, asimismo en garantizar el cumplimiento de todo lo anterior mencionado, a partir de los centros penitenciarios, programas de rehabilitación, entre otros aspectos fundamentales. Esto quiere decir convenios que existen, como por ejemplo con Limas, con INA, con la misma universidad, en los centros penitenciarios, para poder ejecutar las penas correspondientes a partir de distintos castigos y de la ejecución de la pena. El Ministerio de Justicia y Paz promoverá la articulación de redes institucionales y con la sociedad civil para garantizar el control, el seguimiento y la disponibilidad de lugares donde se puedan realizar los servicios de utilidad pública. Asimismo, llevará un registro de las entidades autorizadas para tales efectos y lo informará periódicamente al Poder Judicial. En caso de que estas favorezcan el incumplimiento de la pena o dificulten el control de la ejecución, serán excluidas de la red de beneficiarios de utilidad pública, asimismo del registro. Eh, Código Penal, Asamblea Legislativa, 1970, artículo 56. ¿Cuáles obligaciones tiene el Estado costarricense en materia de personas privadas de libertad y en ejecución de penas? El Estado tiene obligaciones, es cierto, con base a los privados de libertad y las distintas necesidades o exigencias que se promulguen. Por ejemplo, debe de cumplir a la población privada de libertad el acceso a los recursos básicos para poder subsistir, agua, alimentos, atención en general, ya sea médica o en lo que se requiera. Asimismo, asegurar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, ya que los centros de rehabilitación, los centros penitenciarios, no se deben de basar en cualquier otra política que no esté a favor de los derechos humanos, ya que son plenamente fundamentales. Aunque estén cumpliendo una pena respectiva, eso no quiere decir que no tengan derechos como deberes. Lo anterior implica establecer como punto de partida los sujetos en los cuales se dirige la garantía constitucional y por ende el contenido de los derechos fundamentales. En el presente caso, el respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales constituye, en primer término, una garantía en protección de los derechos humanos en las personas privadas de libertad, los cuales evidentemente se ven restringidos por la situación o condición. Sala Constitucional 2022, página 5. Vista la jurisprudencia, explique cuál es el punto que se han tratado los recursos presentados por las personas privadas de libertad ante la Sala Constitucional. Es en varios puntos a partir de los recursos presentados por las personas privadas de libertad, pero en general se basa en el reclamo del cumplimiento de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que en la parte de la salud, en la libertad de expresión, en los recursos básicos necesarios para subsistir de manera diaria en los centros penitenciarios, asimismo las herramientas para poder cumplir con las necesidades básicas tanto de la misma persona penitenciaria como en el buen comportamiento. De la normativa y jurisprudencia constitucional señalada, se tiene que las limitaciones al derecho de mantener el contacto con el mundo exterior de los privados de libertad no es limitado, sino que está sujeto a condiciones y restricciones razonables por el internamiento carcelario, tal y como se desprende en el numeral 19 del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier detención o prisión, adoptado por la Asamblea General en su resolución.
Centro de Información Jurídica en Línea, 2014, página 9. Analizando las noticias y jurisprudencia, ¿qué aspectos llaman la atención sobre el debate actual? Es importante encontrar el equilibrio entre la pena y asimismo la acción del Estado a partir de la población privada de libertad, como en cualquier otro tema de la índole social en el país. No obstante, me parece muy interesante el desarrollo de cualquier tipo de proyecto de ley que pueden promulgar problemas sociales, entre otros aspectos a resaltar a partir del Estado. Pueden afectar de manera negativa el comportamiento de las dos partes, asimismo en cualquier proceso judicial correspondiente. A continuación, cito una noticia referente al tema. Esto es a partir de los resonadores del veneno. Si algo nos llegará a pasar a mí o a las personas del Frente Ecologista del CIPRES, sobre todo en estos días que se escucha que está pronta la prohibición del clorotalonil en Costa Rica, que tiene el agua de nuestras casas contaminadas y que venimos denunciando. Vueling 2023, artículo 5. A su criterio, ¿son las penas de prisión suficientes para prevenir la criminalidad? Es bastante variable, dado que dependiendo de cada caso de criminalidad debe existir una sanción respectiva. No obstante, las penas de prisión pueden ser o no plenamente adecuadas si existen vacíos legales. Por otro lado, la burocracia, que es bastante tediosa en ciertos procesos judiciales. En mi opinión, creo que es importante evaluar si las penas actuales son o no suficientes para atender los variados casos que pueden ocurrir en la sociedad costarricense, ya que pueden jugar contra en la parte de los derechos humanos, asimismo una justicia equitativa e igualitaria para las dos partes, tanto para la víctima como para el victimario, asimismo para el Estado correspondiente. Muchísimas gracias por la atención.